En este episodio conversamos con Ima Prieto, comisaria e investigadora especializada en arte contemporáneo y actualmente directora del Museo Tapies en Barcelona. Su trayectoria se caracteriza por un enfoque crítico y social, que entiende el arte como un espacio para abordar memoria, conflicto y trauma. Con ella hablamos sobre cómo el arte expresa tanto lo individual como lo colectivo. Cómo interpela al espectador a mirarse en otras realidades y sobre la responsabilidad de los museos y de quienes los curan de abrir conversaciones necesarias, espacios de vulnerabilidad y de imaginación compartida. Mil gracias por estar aquí hoy. Me da mucha ilusión de que estés. No, gracias a ti, María, por invitarnos, porque sin duda es un tema necesario en nuestras sociedades, ¿no? Y, bueno, como bien apuntabas, los museos tienen una responsabilidad, es decir, que como servicio a la sociedad tenemos que estar ahí. ¿Qué te parece que empecemos por la primera parte, que es la del artista? Trabajas mucho con artistas y gestionas eres comisaria de muchas exposiciones desde hace mucho tiempo. Y conociéndote, sé que has tratado muchos temas muy variados. Cuando digo arte y trauma, ¿qué te surge a ti? A mí me surge dar nombre a uno de los elementos que nutre el arte. Yo creo que en buena medida cualquier expresión artística hay un componente de expresar ese trauma no dicho, ¿no? O ese trauma no revelado todavía. Entonces, el arte yo creo que en buena medida, ya sea visual, textual, etcétera, o musical, da forma, formaliza, ¿no?, una serie de informaciones que nos acompañan, de las que poco a poco, a través de esa propia expresión, somos conscientes. Hay una parte que es individual, que puede hacer referencia a nuestra propia biografía, y esto pasa en el caso de muchos artistas, y hay otra que es colectiva, ¿no? Los ejemplos son múltiples. Incluso, te diría más, hay veces que aunque podamos situarlo perfectamente en lo individual, es fruto de esa memoria colectiva no trabajada, ¿no? Me vienen desde casos extremos, no sé, pienso en poetas como Alejandra Pizarnik, que se suicidó, o Silvia Plath, que también se suicidó. En el fondo es una incapacidad social de dar lugar, ¿no?, para que ciertas sensibilidades puedan tener su espacio. Entonces yo creo que ahí es donde esos legados, ¿no?, hay que trabajar con mucho cuidado con todo ello. Y seguimos haciéndolo. Ahora mismo en el museo acabamos de cerrar la exposición de Marta Palau, ¿no?, que fue portadora precisamente de, a través de una vivencia personal como exiliada española en este caso, cuando ella tiene que dejar España en el 41 a raíz de la dictadura, como digo, a raíz de su vivencia personal, cómo esto casa con una realidad social que luego ella encuentra en su país de acogida, que será México. Pero en México vivirá en Tijuana, lugar fronterizo, ¿no?, obviamente caracterizado por un nivel de conflictos muy elevado, y que obviamente ella es como una especie de caja de resonancia de todo ello. Entonces se vincula perfectamente su vida personal con la experiencia colectiva y con esas memorias, ¿no?, con las que se van trabajando. Yo hay un tema que me parece súper importante subrayar, que aparece en tu libro precisamente, ¿no?, que es la memoria transgeneracional. De hecho, en algunas charlas a través de Nazaret, contigo, etcétera, ha aparecido, y yo creo que sin atender a esa memoria transgeneracional no podemos comprender plenamente muchas de las manifestaciones artísticas, porque pasan por ahí, porque son eso. Lo que estamos recibiendo son esas memorias, ¿no?, transgeneracionales, ya sean individuales o colectivas. Como te digo, no están tan separadas. Creo que es muy difícil hacer compartimentos, pero creo que van de la mano. Mientras te escuchaba pensaba cuántos temas hay en nuestra sociedad en estos momentos, ¿no? Como puede ser exclusión, discriminación, estigmas, cambio climático. ¿Qué rol juega eso para ti en los artistas que eliges para exponer? Estoy metiéndome un poco en la tercera parte, pero hemos hablado de memoria, pero también
Me gustaría hablar del artista como alguien que expresa problemas que son parte de nuestra sociedad, que no son solamente esta su historia personal, que puede tener una memoria colectiva en ella, pero también un mundo que nos rodea, en el que está creando y que expresa quizás con la esperanza de cambio. A ver, esto cada director o comisario, comisaria, la palabra curador, hablando de todo esto, me parece muy interesante, porque en español se traduce como comisario, pero yo tengo la sensación que nos ponemos una estrella y ponemos una pistola, quizá por el cine de Hollywood. O sea, la palabra curador que viene de Latinoamérica me parece mucho más bonita, porque estamos como curando, atendiendo a una acción del curar, de tener cuidado, ¿no? De sostener también con una sensibilidad y no otra. Pero bueno, sea una cosa u otra, a la hora de elegir, obviamente, ciertos artistas, para mí sí que el arte tiene una función social muy clara. O sea, quiero decir que ya hablaremos del museo después, aunque va de la mano, pero lo primero son los artistas, ¿no? Son la piedra angular de todo este entramado. Siempre digo que ni directoras, ni directores, ni comisarias, curadoras o curadores, ni críticos, ninguno de nosotros tiene sentido. O sea, yo no puedo hacer mi trabajo si ante todo no están los artistas. Al revés no pasa. Yo creo que eso ya nos sitúa en un lugar para saber dónde está cada uno, ¿no? Un artista puede hacer su trabajo sin necesidad de que yo exista. Al revés no. Otra cosa es que se harán con esos trabajos o no, pero lo que es la creación, ¿no? Depende exclusivamente de ellos. Entonces yo creo que aquí a mí los artistas y las artistas, respeto hacia todos y cada uno elige desde dónde canalizar, pero aquellos que a mí más me interesan son aquellos que son capaces de recoger un poco la situación del mundo actual, siendo conscientes también del legado, porque como te digo, historia, presente, futuro va de la mano, ¿no? Hay una concepción del tiempo no lineal que me parece interesante, ¿no? Como todo vuelve, y de aquí al que apuntamos hace un momento, pero bueno. Me interesan los que saben dar voz al tiempo en el que vivimos, ¿no? Cuando yo estoy delante de una obra, tiene que resonar los males del mundo, no sé llamarlo así, pero sí ese dolor, porque por desgracia estamos rodeados de muchísimos conflictos, de muchísimas desigualdades, de situaciones que generan injusticia, sobre todo. Entonces yo creo que el arte sí está para señalar, ¿no? Para señalar, dar voz, cada uno formalizando desde su lugar, pero el arte no es un objeto decorativo, esto no lo es. El arte yo creo que tiene una función social muy clara y ese es el tipo de artistas que a mí me interesa mayoritariamente, ¿no? Con los que se puede trabajar un presente, un futuro y que además saben encarar. No sé, yo creo que el arte sí tiene que pasar por ahí, por la denuncia y por intentar también disolver errores, ¿no? O sea, entonces hablamos de trauma porque hay muchos errores no corregidos, con lo cual el arte también tiene que señalar hacia atrás, porque aún somos herederos de múltiples, como te digo, desajustes, por llamarlo de algún modo. Uno de los efectos del trauma es que perdemos la capacidad de imaginar, o sea, que de pensar que existen otras realidades, otras formas de ver las cosas, ¿no? Es como si se nos cerrase la mirada. Y el arte es justo lo contrario de eso, ¿no? A través de un lenguaje no verbal o verbal, dependiendo de cómo trabaje el artista, eh, tiene la posibilidad de abrir nuevos diálogos, de ver las cosas desde otro punto de vista, de otra manera. Entramos en el mundo del espectador y de cómo un espectador va a ver el arte. ¿Cómo cambia el arte, según tú, la forma que tenemos de entender nuestra realidad o el pasado de nuestra realidad que está todavía en nuestro presente? Yo creo que el arte juega un papel crucial en todo ello, ¿no? Y a veces son como digo yo, en vez de cortocircuitos, todo lo contrario.
¿no? Es como generar una activación que pasa por el inconsciente en un primer lugar. O sea, no eres consciente de todo aquello que se está desencadenando cuando generamos precisamente un poder limar esos traumas, ¿no? O por lo menos abrirlos, hacerlos presentes. Más que limar es como darles visibilidad. Entonces, a veces la experiencia de otros puede ayudar a nuestra propia. El arte sí tiene esa capacidad desde la lectura, una porque consciente o inconscientemente nos sentimos reconocidos en esas experiencias, en ese dolor, en esos conflictos. Entonces, obviamente, desencadenamos, ¿no? Reacciones en nuestro cuerpo, en primer lugar, que también es algo que yo creo que de lo que hay que poner, de lo que hay que hablar, ¿no? De cómo todo esto lo recibe el cuerpo. Antes te hablaba de algunos ejemplos de escritoras que han acabado suicidándose, aún expresando, ¿no? También ha pasado desde vidas personales, pero también, no sé, podemos hablar de Paul Celan o Primo Levi, y yo, por hablar del presente, pienso en Palestina hoy, ¿no? Ante el genocidio que estamos viviendo, y pienso cómo vamos a hablando de memorias, ¿no? Cómo vamos a dar luz a todo esto cuando venimos de una oscuridad tan grande y seguimos repitiendo estos errores. Entonces, son experiencias muy fuertes, muy profundas, y también hay que saber acompañar, precisamente, ¿no? Hay contenidos, mira la exposición de Marta Palau, una de las instalaciones, hubieron personas que nos dijeron, primero nos pidieron permiso para un selfie, y cuando se pusieron a hacerlo nos dijeron, no sé si es adecuado hacerlo aquí, ¿no? Era la instalación del doble muro, en la que entre las dos fronteras aparece la silueta de un cadáver en medio, ¿no? Ellas reaccionaron y la acompañante se puso a llorar, ¿no? No nos dijo por qué, no hubo más comunicación, pero precisamente a raíz de esto, ¿no? Te decía hace un momentito que el arte no es decorativo. O sea, esto no significa que tú no podamos tener piezas que nos acompañen en casa, porque obviamente nos gusta aquello a lo que nos acercan, ¿no? Sea conceptualmente, mentalmente, emocionalmente, porque las emociones parece que se han como tachado, y creo que es uno de los errores graves también de Occidente, ¿no? Cómo se ha premiado cierto raciocinio y se ha cancelado algo que va de la mano, seguramente, y el arte precisamente que aúna ambas cosas, ¿no? Formalizando. Pero volviendo al tema, al espectador, al visitante, al público, ¿no? A estas audiencias también que habitan el museo, de allí que el museo no solo se dedique a exponer, sino a acompañar mediante programas de educación, programas públicos. Son áreas del museo, y yo creo que contigo hemos hablado varias veces, ¿no? Que están al mismo nivel de importancia que lo expositivo. Aquí y obviamente no estoy diciendo que una exposición sea colgar 4 cuadros, no es así de banal, ni mucho menos. Detrás hay muchísimo trabajo, hay tesis conceptuales para trabajar los espacios, la recepción de las obras, porque también hay que ser sensible al creador, o a la creadora, a la persona que ha trabajado, ¿no? Cómo yo desde la distancia, desde el saber que yo no he vivido esa realidad, me acerco a ese legado. ¿Desde dónde? ¿Cómo lo coloco? ¿Cómo lo reordeno? ¿Qué incluyo y qué excluyo? Porque todo, obviamente, a veces no cabe en todos los legados. Esto mismo se trabaja con los públicos. Por eso, tanto educación como programas públicos, a mí me gusta mucho separarlo, precisamente por necesidad de acercarme con la máxima sensibilidad. Durante mucho tiempo, bueno, hay instituciones que lo trabajan juntos, yo esto lo respeto muchísimo, pero para mí está muy claro, la educación es cuando controlo muy bien a la audiencia, precisamente. No es lo mismo un tercero de eso que un segundo de bachillerato, que un grupo de mujeres de la cárcel o que un grupo de enfermos de ELA, ¿no? Quizá, y esto es una práctica real que hemos llevado a cabo en el museo, cerramos los lunes al público, oficinas estamos, pero hemos decidido activar unas visitas para personas con ELA, porque se sienten más cómodos cuando no hay nadie a su alrededor. O, por ejemplo, en pandemia todos nos volvimos locas y locos, ¿no? Hay que ser accesibles, ¿no? Que me acuerdo que casi tenía más agenda en pandemia que, aunque no saliese de casa, ¿no? Pero habían 30 conferencias a cada hora, lo que tú programabas, el Prado, el Reina, museos del mundo en general. Bueno, y sin duda lo fuimos muy accesibles, cada uno desde su lugar. También yo creo que hay que hacer autocrítica, ¿no? En pensar, oye, ¿no estamos saturando? Y sí, lo que generamos es la posibilidad de hacer y que cada familia se organice como quiera.
yo en este caso sigo hablando desde educación, para que el resultado nos lo ofrezcan cuando les vaya bien y que una vez cada 15 días recojamos esos resultados, que no sea el lunes de 4 a 5. Pero qué sé yo, cada familia, cómo está viviendo y en qué condiciones viven todas las familias. No es lo mismo un bloque de 30 apartamentos que una casa, donde puede quizá hay, quiero decir, pensar un poco en esas diferencias, ¿no? Yo creo que la sociedad es un conjunto muy complejo de subjetividades críticas, ¿no? Que genera comunidades, pero que cada una obviamente también parte de una individualidad. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pues a pesar, y doy una vuelta más de tuerca, de ser muy accesible, cuando acabó la pandemia yo pensaba, ¿no? Wow, ¿y cuánta gente, por más accesible que yo sea, no puede acceder a mis contenidos? Por los motivos que sea, o porque están en un hospital, o porque quizá tecnológicamente. Entonces, precisamente ahora desde educación también estamos planteándonos cómo llegar a esas personas, ¿no? Bueno, pues básicamente, obviamente, pedir que la salud y el trauma están muy ligados también a la función para trabajar ciertos contenidos de la manera más sensible. Es que la sensibilidad me parece que es como la palabra, ¿no? Que encauza muchos cruces a todos, bueno, con todos ellos. Y luego están programas públicos que nos permite otra agilidad, ¿no? Porque como dice también la palabra, tú preparas unos contenidos, no se trabajan desde el museo, educación básicamente, sí, sino que pides a profesionales, ¿no? Que lleven a cabo la actividad y los abres a cualquier público. Quiero decir, no controlas tanto la audiencia. Tienes menos control en cuanto a, vale, voy a trabajar unas condiciones específicas, pero sí puedes contar con otros profesionales que te permiten profundizar más, ¿no? A veces puede ir de la mano, que es, vale, primero nos formamos nosotras, por ejemplo, si tú nos das una charla y luego desde el Departamento de Educación ellos canalizan, como hicimos en el taller de formación de profesores, ¿no? Diferente es si doy una conferencia. Aquí el público es totalmente variado y lo ofrecemos y esperamos que cada uno lo reciba, ¿no? Pues desde su posición, capacidad, preparación, nunca sabes, ¿no? Pero sin duda hay muchos acompañamientos precisamente porque nos hemos dado cuenta que es imprescindible, ¿no? Y tanto desde un lugar como desde el otro, lo que sí se hace, y esto voy a hablar otra vez de tu libro, bueno, ya te lo comenté, que había temas que cruzan perfectamente todos estos temas, las funciones, ¿no? Que llevamos a cabo los museos, que es la desconexión cuerpo-mente, ¿no? Yo creo que el arte ayuda a conectar y aún así, y aquí hago de autocrítica, nos falta mucho camino. Yo misma, como público, si estoy en una charla y contesto, respondo elocuentemente, no soy juzgada. Si me expreso corporalmente, seguramente sí lo seré. O sea, hay todavía un rechazo al cuerpo muy importante, incluso en esas prácticas que pasan por el cuerpo. O sea, yo como directora me puedo poner unas mallas y hacer yoga. Si viene una bailarina, me puedo poner a bailar como una más, o yo tengo que seguir en mi papel y estar pendiente de que todo vaya bien. Ah, pero si participo activamente en la conferencia, no va a pasar nada. Es decir, que todavía hay toda una serie de situaciones que tenemos que trabajar, ¿no? Porque están ahí. Y bueno, no sé si te he contestado al final o si me he ido hacia otros lugares, pero Bueno, lo que seguro has hecho es me has hecho reflexionar mucho, ¿no? Como ya hemos hablado algunas veces, yo antes era crítica de arte, trabajaba en el mundo del arte, y las cosas que quizás me sacaron de ese mundo siguen un poco presentes hoy y tienen que ver con esta conversación que estamos teniendo. Y ahí voy a nombrar tres cositas. Una es el museo como lugar que da un poco de miedo. Si pienso en el museo tradicional, vamos a pensar en el Metropolitan, vamos a pensar en el Louvre. Son edificios enormes, como mucho más grandes, no, o sea, que enormes, y que yo siento que o soy muy lista, muy lista, o no tengo lugar ahí. Eso es una cosa. Otra cosa es la intelectualización del arte. La tendencia que tenemos a intelectualizarlo y, como estás diciendo, a dejar de sentirlo. De nuevo, puedo acceder a ello. He leído filosofía y he leído
¿no? Cuando hay varios diálogos que puedo tener con una obra de arte. Puedo tener intelectual, pero también puedo tener otros, ¿no? Más emocional, más corporal. ¿Qué efecto tiene sobre mí estar delante de la obra? O pensaba en Marta Palau, ¿no? Cuando hablabas de Palestina, y pensaba en los pies, las cerámicas de pie, ¿verdad? La instalación. Y me ha hecho pensar mucho en Palestina y cómo era otra forma de acercarme a lo que significa perder tu tierra, tener que irte, perder tu propio cuerpo, ¿no? Y cómo esa instalación abría ese diálogo desde el lugar más básico, pero tan importante. ¿Cómo podemos, para ti, cómo ves esto que digo? ¿Cómo te sientes hacia ello? ¿Y qué intentas hacer para, si crees que es un tema? Porque a lo mejor me dices, María, no estoy de acuerdo contigo, pero a lo mejor lo estás, no me importa, todo me va bien. ¿Cómo ves esto que digo? A ver, hay un punto que es cierto y tiene que ver cómo se han gestado los propios museos, ¿no? Desde su nacimiento hasta hoy. Por ello seguimos trabajando y hay nociones heredadas que aceptamos y otras que no, que intentamos cambiar porque hay que cambiarlas, porque sí que genera ese miedo. O sea, Metropolitan o MoMA son grandes instituciones, ¿no? Y tienen obviamente esta presencia que abruma, ¿no? Sin duda. Es verdad que cuanto más preparados, mejor accedemos, ¿no? Al arte. Como todo, hay que educar la mirada y hay que educarnos, aunque hay un componente instantáneo también. Yo he visto reacciones maravillosas, sobre todo cuanto más jóvenes y menos contaminados estamos, o menos cohibidos, más rápido se da esa conexión. Ya de adultos nos cuesta más, nos hemos creído que tenemos que haber leído mucho. Sin duda, leer mucho ayuda, pero como todo, es como también como la música, ¿no? Nosotros quizá crecimos con, pues no sé, yo soy muy de los 90 seguramente, pero con grupos como Pulp, por decirte algo, y conecto, pero he educado mi oído a esa música. Eso no significa que no escuche Bach. A mi abuela seguramente prefiere Bach y no preferirá Pulp, ¿no? Pero al final hay una educación respecto a ello y también hemos censurado a la vista. No sé por qué con el arte contemporáneo hemos pensado que tiene que tener ser tan instantánea, ¿no? Que puede darse, pero oye, seamos también cuidar, es yo como curadora, tú como visitante, cura el espacio, cúrate a ti también. Hay que exigirse, ¿no? Esa educación que no pasa necesariamente por un máster, si pasa por tu día a día, como ciudadanas y ciudadanos, como personas, cuanto más sensibles seamos a esas manifestaciones que nos rodean, creo que más fuertes somos para encarar el presente. Esas manifestaciones si pasan por la lectura, por la música, creo, sinceramente, creo, no sabes cómo, en esta afirmación, que acercarnos a los sensibles, a esas manifestaciones, nos hace a nosotros fuertes, a la sensibilidad. No nos debilita, ¿eh? Lo sensible para mí es ser fuerte, no todo lo contrario. Entonces, eso se hace participando de ello. Con la música quizás se hace más, quizá por eso un concierto. Con el museo cuesta más. ¿Por qué? Y aquí sí que viene el tema de los museos, quizá por cómo se han ido construyendo a lo largo del siglo XX. Inicialmente para albergar las colecciones de ciertas clases sociales, esto es cierto, con lo cual ya ha excluido una parte de la sociedad, aunque muchos artistas luego tratan esos temas, que este es uno de los retos que tenemos los museos, ¿no? Cómo trabajamos con un material sensible que apela a ciertas personas que quizá nunca pisarán el museo. Y esto es una de nuestras asignaturas pendientes, bueno, que tenemos encima de la mesa y que las trabajamos. Aunque el museo, y aquí voy a hacer defensa también de la idea, es verdad que el concepto museo está en crisis por muchas de estas cuestiones o orígenes, ¿no? Pero también porque apelamos a una idea de museo que surge del siglo XVII, ¿no? Que es una idea de museo eurocentrista, el museo ilustrado, que alberga obviamente las colecciones, algunas robadas, lo tenemos que decir así, ¿no? Con el expolio, etcétera, son las primeras colecciones, otras sí, compras de los contemporáneos, de los burgueses de la época, y así un poco hasta principios del siglo XX. Así es como nace la idea de museo que tenemos hoy.
Aún aceptando esa idea, que es cierta, yo creo que no hay nada mejor que el concepto de crisis, tú lo sabes bien, crisis viene de la época clásica, crisis es Crinein, Crinein es un temblor, y es ante el temblor que pasan las cosas, como cuando desbloqueas en yoga y te empieza a temblar la mano y no sabes por qué, ¿no? Pues hay un punto que si eso está ahí bloqueado y tiene que volver a pasar aire, alguna reacción tiene que haber, ¿no? Entonces, la crisis yo creo que también es importante porque es como la mediación para llegar a un estadio mejor. Dicho esto, en este estado de crisis yo estoy cómoda, pero creo que desde ahí todavía se pueden mover las piezas, no estamos en algo inamovible y rígido, pero aún así hay una idea de museo que a mí me interesa mucho más y que va de la mano, que tiene que ver con el origen del museo. El origen del museo no es solo esto ya es una pequeña amputación al mismo. El origen del museo nos situamos de nuevo en la época clásica, pero en este caso, que hasta geográficamente me estimula, en Alejandría, o sea, en el norte de África, y siempre hablamos de la biblioteca, ¿no? De Alejandría, pues la biblioteca de Alejandría era una parte anexionada al museión griego, un museión que era un espacio habitado por pensadores, pensadoras, poetas, bueno, supongo que básicamente hombres, las cosas como son, en aquella época, pero sí que era un lugar en el que se comía, se hablaba, se dormía, y no digo que tengamos que llevar los colchones al museo ahora, bueno, sí, como experiencia, pero no estoy diciendo eso, pero sí como recuperar esa parte viva del museo, en el que se encontraban, y lo más alucinante de este origen es que era un lugar dispuesto, esto lo sabemos a través de los historiadores como Herodoto, etcétera, pero era un lugar dispuesto por los gobernantes porque iban a buscar consulta. Sería la utopía máxima, ¿no? Que aquellos que gobiernan pasasen por los museos para tener alguna idea de cómo orientar y llegar asumiendo que el museo, con lo cual no solo albergue la colección que también, sino que aquí está. Para mí un museo siempre es contemporáneo por un tema, porque no me importa la época de la que sea la obra. Lo hace contemporáneo que siga conectando con la mirada del espectador. Y ahí estamos. Para mí Goya es contemporáneo, ¿no? O sea, los desastres de la guerra, por desgracia, sigue, ¿no? Activándonos de alguna manera porque nos reconocemos obviamente, en este horror que vamos viendo. No sé, tampoco me quiero hablar. Si hablo demasiado, me dices. No, me encanta escucharte. Primero que has dicho una cosa que has hablado varias veces de que el arte no tenía que ser estético y pensaba internamente también en la importancia del diálogo, ¿verdad? Por ejemplo, soy anti esos libros de memoria que son todos sobre la persona que ha escrito, que no me deja a mí conectar con algo propio, ¿no? Y con el arte diría lo mismo. Un artista puede expresar lo suyo y me puedo quedar solamente en su historia, pero idealmente no. Idealmente ocurre lo que estás diciendo con Goya, que sí, veo su historia, en este caso hace unos siglos, pero me permite entrar en mi propia historia, en mi propia realidad. Y eso es lo que es arte, ¿no? Cuando hay un diálogo, cuando no estoy viendo un espectáculo ajeno a mí. Luego hablabas de la biblioteca, pensaba el espacio del que hoy eres directora, del Museo Tapies, y esa biblioteca tan maravillosa que hay arriba, en verdad tan bonita. Y pensaba en los lugares sensibles al trauma. Has leído mi libro, o sea que a lo mejor lo sabes, ¿no? O sea que hay dos lugares que me preocupan mucho. Son uno, la educación y dos, la sanidad. Dos lugares donde tenemos que crecer, sanar, aprender, etcétera, pero que de la forma que están construidos, hechos, entramos en miedo. Eso son lugares fríos, que no me siento segura y bloquea mi capacidad de aprender y de sanar. En el caso del museo, se están exponiendo realidades a veces difíciles, ¿no? Como hemos visto con Marta Palau, me vas a recordar el nombre exacto de la artista japonesa, que también me encantó. Gracias, Shiota, ¿no? A veces nos hacen entrar en temas difíciles. Tú, como curadora, que me encanta la palabra,
De hecho, he tenido que buscar la palabra comisaria antes de nuestra conversación, porque a mí también me gusta la palabra curadora. Cuando piensas en el recorrido del espectador, de cómo colocas las obras, ¿tienes en mente el camino del espectador, de su camino emocional? ¿No? O sea, que si me pusieses de poner, por ejemplo, muchas obras seguidas muy duras o decir, voy a hacer algo que me pueda reponer en medio, por ejemplo, es algo que se me ocurre, ¿no? ¿Cómo, cómo para ti, muy importante es para ti el construir en el espacio donde estás curando un espacio donde yo puedo sentirme segura y donde puedo ir gestionando mi viaje interno? Para mí es importantísimo intentarlo, por lo menos que lo consiga o no, esto lo tiene que decir, lo decís vosotros, pero sí lo tengo en cuenta. De hecho, el montaje, que es un momento que a mí me apasiona, del hecho de curar, que es cuando decides nuestros recorridos, cuando ves qué funciona, qué no funciona, yo me voy explicando una historia, ¿no? A mí misma, que a veces voy compartiendo incluso casi siempre con mis compañeras del departamento de exposiciones, pero también con montadoras y montadores. O sea, les explico a ellos, para hacerles partícipes, les pregunto en plan, ¿lo ves? ¿Sigues este hilo, no? Bueno, Marta Palau, creo que se empezaba con una instalación, ¿no? No era cronológica, como viste, es muy potente, que ya hablaba de una fecundación, ¿no? Que esto era muy directo y rápido íbamos a un yo, ¿no? Que era esa zona de autorretratos, pero un yo expandido, porque habían autorretratos vegetales, iba apareciendo todo un tema de la magia, que también ha costado de introducir en los museos sin que te tilden de esotérica, ¿no? Todo, son muchos pasos, son caminos muy largos. Shiota, claro, ella ya genera, esto es el valor es de ella, no nuestro, esos espacios, ¿no? De acoger esas redes que genera, son como miles de conexiones neuronales. Entonces, por un lado es como un sitio donde permite crear un rincón donde el espectador puede encontrarse. Luego estaba la sala contigua, donde sí que veíamos más claramente a través de las imágenes que se representaban esos pequeños traumas, ¿no? Como unos pies cortados, los dibujos, ¿no? Que eran como bastante brutales también a partir de su propia experiencia. Entonces, son como, bueno, nos vamos acercando, entramos en un lugar que al final es entrar en nosotros mismos, ¿no? A través de la historia de otros, ¿no? Incluso ahora mismo tenemos a Elena del Rivero. Parte de su trabajo, ella siempre ha trabajado con un material muy sensible, por ser mujer, por ser de las primeras mujeres que se divorció, cómo tiene que abandonar España. Lo cuento porque ella lo cuenta, ¿eh? Es decir, cómo abandona a su hija, no abandona, la obligan a abandonar a su hija, prácticamente por las condiciones, y ella decide ser artista porque es artista. Se va a Nueva York, donde vive, y empieza todo un proceso de un trabajo de cartas a la madre, ella como madre, a su propia madre, que no sabemos si la ha apoyado en sus decisiones. De hecho, esta serie está en MoMA, que es una serie enorme de cartas, que es como una escritura ilegible, muy bonito, muy frágil. Y es un tema que ella ha ido avanzando con él, ¿no? Generando múltiples archivos. Y hablo desde entonces hasta hoy, que tenemos dos neones donde pone Letters to the Mother, ahora mismo en el museo, dos neones muy bonitos. Y esto también cruza incluso el atentado de las Torres Gemelas. Ya tenía su estudio allí. Su propia historia personal se ve como totalmente descuartizada y cómo el arte canaliza para conectar con otros. Ahora mismo también es un emblema a Palestina, a todas esas madres, a todos esos niños, ¿no? A todos los inocentes que están viviendo este genocidio. Entonces, desde ahí también se va canalizando. Entonces, es buscar también, yo creo, un punto de equilibrio entre ese material sensible, ¿no? Que generas, pero sin olvidar la realidad del mundo. Yo creo que desde ahí es como buscar el equilibrio entre tu realidad y de la que formas parte, que no se puede separar, ¿no? Porque yo creo que va de la mano, o sea, no podemos quedarnos solo con aquello que nos pasa a nosotros, porque formamos parte, ¿no? de un mundo y estamos todos interconectados. Entonces, yo creo que el museo puede ser el lugar donde se da la unión de esto, ¿no? A través de la historia de otros te puedes encontrar a ti mismo, descubrirte mucho más e incluso ser fuerte para hacer frente
a este mundo del que todos formamos parte. Yo, eso es lo que, el objetivo, ¿no? Sin duda. Sí, no, y te escucho y pienso, ya sé por qué mi intuición me dijo, vamos a hablar de este tema conmigo. Y es por lo que te quiero agradecer que estés aquí. Porque desde que te conozco, agradezco y aprecio esas ganas de abrir conversaciones necesarias, que es por lo que existe Radica, ¿no? En Radica lo hacemos pues a través de conversaciones como esta contigo, pero tú lo haces, estás siempre como detrás de cada cosa que haces en el museo. Entonces, muchísimas gracias, Ima, por estar aquí y por lo que haces en el museo de abrir esas conversaciones necesarias, de establecer espacios que lo permiten y que nos permiten entrar donde a lo mejor a veces nos gusta. Gracias a ti, María, de verdad. En el fondo creo que estamos todos con el mismo saco, formalizando desde cada uno un lugar, ¿no? Pero los puentes son infinitos, de hecho son necesarios. Así que yo te agradezco mucho que a través de Radica des voz también a la función de los museos, porque estamos ahí. Y es que yo creo que no nos queda otra, o sea, que o lo asumimos o esto, o el barco se hunde. Así que eso es un poco lo que... Sí, nada, gracias, mil gracias. Gracias a ti, Ima.